Y bien, vamos a aprender a cómo crear un servicio REST bajo el enfoque reactivo. Para ello vamos a hacer clic derecho, creamos un nuevo proyecto Spring Starter Project. Y aquí vamos a indicar Webflux Demo. Vamos a también seleccionar la versión de Java 11, todo lo demás que viene por defecto. Aquí también ponemos Demo Webflux. Siguiente, seleccionamos la versión de Spring Boot disponible. Y aquí sí vamos a escoger la dependencia Spring Reactive Web. Esta es la que está orientada a programación reactiva. La Spring Web es bajo el enfoque tradicional de servlets, así que vamos a utilizar Reactive Web. Vamos al siguiente y finalmente Finish. Esperamos que se cree el proyecto. Y para este ejercicio vamos a crear un nuevo paquete llamado com.mitocode.model. Dentro de él vamos a crear una nueva clase, el cual vamos a llamar la persona. Dentro de esta clase persona vamos a agregar algunos atributos muy sencillos para simplemente hacer algo demostrativo. Voy a tener dos atributos, ID persona y nombre, sus respectivos getSetters y su constructor. ¿Ok? Si es que alguien desea utilizar Lombok, no hay problema. Bien, vamos a crear también otro paquete llamado com.mitocode.controller. Y dentro de él vamos a definir una clase con el siguiente nombre: persona controller. Dentro de esta clase vamos a definirla como un servicio REST. En el tema de Webflux hay dos formas de cómo trabajar servicios REST: el enfoque por anotaciones y el enfoque funcional. ¿Sí? Para este tutorial solamente voy a dedicarme a un servicio REST sencillo bajo el enfoque de anotaciones. Así que es muy parecido cuando uno trabajaba en Spring MVC, y aquí utilizamos REST Controller y vamos a indicar acá un Request Mapping. Importamos y podemos ponerle como endpoint personas. Bien, también voy a agregar un log para poder ver algunas cosas en consola. Para este ejercicio, como no me voy a conectar con un motor de base de datos, simplemente hago clic derecho, nuevo paquete, y vamos a hacer acá un com.mitocode.repo. Algo sencillo. Y aquí vamos a hacer una nueva interfaz y vamos a hacer aquí y persona repo. Vamos a crear algunos métodos sencillos para este ejercicio. Vamos a devolver un flux de persona. Vamos a ponerle aquí listar. Vamos a devolver también un mono de una persona en particular. Y ponemos acá listar por ID, donde recibamos dicho ID. Vamos a tener aquí un mono de tipo void que sea un registrar, un eliminar. También vamos a recibir un ID. Vamos a tener también aquí un mono de persona para registrar, donde como parámetro sea una persona, y también uno para modificar. Importamos. Bien, ya podemos utilizarlo. Nótense que en el POM XML no he importado la librería que utilizamos en los tutoriales previos, que era Project Reactor. Simplemente estoy directo utilizando Spring Boot Started Webflux. Entonces, por eso yo ya puedo utilizar lo que hemos venido trabajando en previos tutoriales. Mono y Flux también lo contiene. Dentro de esta interfaz repo vamos a crear una implementación práctica, sencilla, una clase llamada persona repo y MPL. Y vamos a implementar la interfaz y persona repo. Esto nos obliga a que sobreescribamos algunos métodos y vamos a ponerle el estereotipo repository, que ya sabemos que Spring Boot necesita esto para tener una instancia o un bin en su memoria y poder más adelante aplicar el tema de inyección de dependencias. Este registrar, si es que tuviéramos una conexión a base de datos, usar a los métodos obviamente para poder mandar esta operación a la base de datos. Sin embargo, aquí lo que voy a hacer es una impresión en log, nada más para poder apoyarme en este ejercicio. Utilizamos un log también y aquí vamos a decir lo siguiente. Vamos a retornar dicha persona, está bien, pero vamos a hacer acá un log.info de per.toString. Así que para eso nos vamos nuevamente a model y aquí vamos a sobreescribir el método toString. En persona repo MPL, como simplemente acá estoy viendo lo que llega a nivel de consola y mi intención es devolver supuestamente una inserción de base de datos, imagínense que ya hice la conexión, me devolvió la inserción, entonces yo debo asegurarme que el conector también tenga capacidades reactivas.
Porque si tú utilizas el tradicional JDBC o la forma como te conectas a un motor de base de datos, ese driver no es reactivo, por lo tanto no te va a devolver de forma natural un mono ni un flux. Tienes que asegurarte que el driver sea también reactivo, y Mongo, por ejemplo, también lo tiene. Entonces en este caso simplemente lo voy a dejar como una simple impresión en consola y vamos a retornar asumiendo que viene una respuesta a la base de datos. Así que voy a retornar un mono just de ese objeto per, solamente para cumplir con el método que me devuelve una instancia de mono persona. Voy a replicar el mismo ejercicio para el modificar. Para el listar vamos a crear un flux a partir de una colección. Aquí tenemos una lista de personas. Podemos decir aquí personas es igual a new. Indicamos, ¿no? Persona add new. Y creamos algunas instancias adicionales simplemente para tener data. Vamos a devolver un flux asociado a persona. Por lo tanto, acá hacemos un return flux from iterable personas. Para este método simplemente vamos a simular como si nos devolviera una operación ya de base de datos. Así que vamos a crear una nueva instancia de persona, asumiendo por un ID en particular, que vamos a poner aquí. Y vamos a hacer acá un return mono.just de esta instancia. Y para eliminar, vamos a decir que ya la operación fue eliminada exitosamente y me va a devolver un flujo vacío porque ya no hay nada más que mostrar. Así que aquí hacemos un mono.empty. Muy bien, entonces esta clase simula como si yo hubiese conectado al motor de base de datos y me hubiese devuelto de forma reactiva un mono, un flux según sea el caso. Si yo creo otro paquete de tipo service donde defino lógica de negocio, también puede ser viable para poder llamarlo del controller. Pero en este caso simplemente voy a tener dos paquetes, que es el controller y el repo, más que suficiente para el ejercicio. Pero repito, en una situación un poco más real, tienes que utilizar un paquete service para abstraer un poco la lógica de negocio de la lógica de acceso a base de datos. Así que aquí simplemente vamos a tener un private y persona repo, y aquí le vamos a hacer un auto-wired. ¿Para qué? Para obtener una instancia a través de la inyección de dependencias que Spring gestiona en sus beans. Vamos a crear operaciones en servicio REST como ya lo conocemos. Así que tenemos acá un public flux de persona, método listar, y aquí podemos decir, ok, vamos a listar el retorno de lo que viene en repo.listar. También me devuelve un flux de persona. Esto vamos a decir que es una operación de tipo getMapping, ¿sí? Porque es un retorno de datos. Muy bien, entonces de esta forma nosotros podemos correr el aplicativo y revisar si es que la lógica que hemos definido es la ideal. Y si ustedes se dan cuenta, me ha retornado al ingresar al 8080 el endpoint personas 3 valores, es decir, un servicio REST que retorna 3 elementos de esta colección y esto expresado en JSON. Entonces aquí estamos viendo que el servicio REST funciona sin problemas. Vamos a avanzar con otro servicio REST que es el método post. Vamos a ponerle acá postmapping. Tenemos, en lugar de retornar un flux persona, retornamos un mono y le vamos a indicar acá registrar. Ya sabemos que para poder obtener valores que hay del body de la petición HTTP, utilizamos el request body y el objeto implicado. Aquí hacemos registrar y le pasamos per de persona. Muy bien, voy a hacer este proceso también para el modificar. Vamos a ponerle aquí put mapping. Cambiamos acá por modificar. También debemos tener un getMapping que sea un listar por ID. Vamos a tenerlo así. Listar por ID. Vamos a recibir una ruta en la variable de la URL. Así que ponemos acá un endpoint ID, pero expresado como parte dinámica. Y capturamos ese ID. Hacemos listar por ID, donde le mandemos dicho ID. Perfecto. Vamos a hacer el método eliminar, que es muy parecido a este, solamente que ahora se utiliza delete mapping. También recibimos un ID, eliminar, y aquí hacemos eliminar. Y aquí tenemos que devolver un mono void. Importamos path variable, y bien, como esto retorna un mono empty, prácticamente no tenemos un retorno de persona. Bien, aquí este listar por ID también lo cambiamos por mono persona. Muy bien, entonces resumiendo, tenemos el método listar todos, que es un flux que devuelve persona, el listar por ID, que es un mono de persona, el registrar, que recepta como el body un objeto persona para poder devolver esa persona registrada, obviamente expresada en un mono. También tenemos para modificar un caso muy similar y para eliminar, que recibe un ID y bueno, hace la operación que tenga que hacer supuestamente en base de datos y te retorna un mono empty para poder cumplir con mono void. Entonces yo vuelvo a ejecutar el proyecto
Y abro ahora Postman para poder revisar los métodos get, post, put y delete. http localhost 8080 personas. En la operación get vamos a ver que tenemos la misma respuesta que tuvimos en el browser. Vamos a utilizar un post en el body de tipo raw. La data que va a venir es JSON. Y aquí simplemente vamos a pasarle la información de la persona. Tenía un ID persona. Vamos a ponerle, se me ocurre 5. Y también tenía nombres. ¿Okay? Aquí es nombre. Hacemos post. Y ustedes pueden darse cuenta que como retorno del servicio tengo lo que he programado, ¿no? Un mono de la información que viene del body del servicio. Si yo hago un put, he programado prácticamente lo mismo, ¿no? Yo puedo hacer acá un 6 y la respuesta va a ser prácticamente lo mismo. Si yo hago un delete a través de, no sé, un ID correspondiente, cualquier ID, porque al final no hemos programado esto, hacemos send, vamos a ver que tenemos un mono empty. Status code 200, pero sin embargo debería ser 204 por buenas prácticas. ¿Ok? Bien, este tutorial simplemente ha sido para poder demostrar cómo yo puedo armar una arquitectura básica de momento para poder trabajar el tema de los servicios REST. Obviamente en un enfoque más real va a haber más clases, más paquetes, donde ahí definamos la lógica de negocio y podemos concatenar con diferentes operadores. Por ejemplo, nosotros también podemos concatenar operaciones de acuerdo a nuestra necesidad. Imagínense que en eliminar yo tenga que buscar primero si existe el ID antes de hacer el proceso de eliminado. Yo podría hacer esto, return.repo.listar por ID, donde le paso dicho ID. Yo sé que esto me va a devolver un mono de lo que ha encontrado. Por lo tanto, yo podría hacer acá un flat map y decir, ok, luego que lo encontraste vas a hacer algún proceso. De eso que encontraste vas a hacer un repo.eliminar. Y como es eliminar le pasamos, no sé, p.get y de persona, podría ser la operación de eliminación y que te devuelva el empty necesario. Entonces aquí nosotros quitamos esto y ya vamos a ver que si corremos la aplicación el resultado es el mismo. ¿Se han dado cuenta que quizás aquí no es necesario hacer el subscribe? Porque no estamos utilizándolo en consola. ¿Ok? Esa ejecución de la suscripción se hace automáticamente cuando programamos el proyecto. Vamos a utilizar el delete y vemos que el resultado sigue siendo el mismo, ¿no? Status code 200. Entonces, coders, esto ha sido simplemente algo muy práctico, sencillo para que se pueda entender la forma como trabajar Webflux, que es un framework para crear proyectos web, especialmente servicios REST con el enfoque reactivo que te ofrece Project Reactor. ¿Ok? Hay más cosas que ahondar aquí. Ya hablaré un poco más al respecto en el último video. Si les gustó este tutorial, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente tutorial.